de todas las conversaciones que se dan en este canal, usted pensará, te vestiste para la ocasión. No, no me vestí para la ocasión. Esto es un atuendo que ya venía con el día, pero esta conversación va a ser bien importante para mí, bien entretenida, porque tenemos de frente a una persona que, número uno, su labor ha sido encomiable, y número dos, pienso que es una gran mente. Ya ustedes saben quién es por el título. Senadora Joan Rodríguez Bebe, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Contenta ¿Cómo estás? de este comienzo en esta conversación. Estoy muy bien. Estoy, como ya el país sabe, arrancando en estos primeros días, estas primeras semanas en lo que será el cuatrienio que enfrentamos. Así que bueno, ya a todo dar en este proceso. Y el día, ajorado. Los días son complejos. Son complejos. Tengo algunos días más ajetreados que otros, como toda persona. Y obviamente, pues, siempre en el equilibrio entre el trabajo, mi familia, mi vida personal, como cualquier persona. Que se complica un poco. Pero como cualquier persona. Como cualquier persona. Pues yo tengo dos o tres cosas que tenía en mente específicamente cuando la abordé para que pudiéramos tener esta conversación, pero más allá de ahí, yo quisiera, siempre me gusta que en estas conversaciones humanicemos a la persona detrás de su trabajo. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Pues no tenemos que ir tan para atrás, pero yo encuentro bien curioso el que hay personas que dicen que el servicio público era algo que de pequeño ellos tenían inculcado, era algo que les llamaba la atención. En su caso, ¿usted puede decir que en algún momento mientras usted crecía tenía claro que quería hacer lo que está haciendo hoy? Pues mira, la verdad que no. La realidad es que siempre me interesó la política, ¿no? La discusión sobre el quehacer social y político en el país. O sea, que eso nunca estuvo ajeno a mis intereses, pero tampoco ambicioné una carrera política. O sea, yo no me fui preparando a lo largo de los años para poder llegar a una posición particular. Eso nunca ocurrió. La realidad es que incluso yo di algunos tumbos en la universidad, para atrás y para adelante, decidiendo que iba a estudiar, si filosofía, si drama en algún momento, terminé en ciencias políticas, o sea que efectivamente me gusta, ¿no? La discusión sobre estos temas, pero verdaderamente no tuve un camino trazado. Y llegué aquí, de verdad, como ya he dicho en otros lugares, de forma muy orgánica, en una coyuntura particular en mi vida. Estaba llevando a cabo unos proyectos profesionales, surgió la oportunidad de estar en contacto con los fundadores de Proyecto Dignidad en aquel entonces, y a raíz de esas conversaciones muy naturales fue que entonces se da la oportunidad. Pero incluso yo ni siquiera fui de las fundadoras de Proyecto Dignidad. O sea, yo llegué a Proyecto Dignidad ya el proyecto estando fundado y casi ya terminado el proceso de inscripción. Así que me acogieron verdaderamente ya en esas etapas finales de esos esfuerzos que fueron verdaderamente increíbles. Y así fue que llegué. So, después de su Juris Doctor, usted hace una maestría, corríjame si estoy equivocado, en Derecho Canónico. Eso así. ¿En buen español? Derecho canónico básicamente es el derecho de la Iglesia Católica. Esa es la forma más sencilla de resumirlo. Como mucha gente sabe, la Iglesia Católica funciona en su estructura organizacional básicamente como un Estado, como un país. Y así como en Puerto Rico o en otros países existe el derecho de ese lugar, pues lo mismo ocurre con la Iglesia Católica. Y de hecho, debo comentar, y me gustaría también, para efectos de que el público que me escucha, dentro de ese universo, lo que es el derecho canónico, que es bastante amplio, como el derecho de un país. O sea, por ejemplo, cuando se estudia derecho en Puerto Rico, pues usted se puede especializar en derecho penal, en derecho de familia, en el litigio, en derecho criminal. Lo mismo ocurre con el derecho canónico. Hay diferentes áreas en las que usted puede especializarse. Yo me especialicé en el área de derecho matrimonial canónico. Yo no he ejercido el derecho canónico en otras áreas de esas disciplinas, solamente lo que tiene que ver con el derecho matrimonial. ¿Y en qué ha aportado o ha influido esa experiencia que usted tiene
en la manera en la cual usted lee pues su perspectiva legislativa actual? Pues yo diría que muy poco. O sea, en realidad no hay una correlación entre el derecho canónico y lo que estuve haciendo en los tribunales eclesiásticos en derecho matrimonial canónico con lo que hago actualmente. Verdaderamente más influyó tal vez mi trabajo en el sector privado. Antes de yo entrar en la política, estuve trabajando en una empresa en el área de recursos humanos. Me tocaba manejar todo lo que eran los procesos disciplinarios de una empresa. Así que me tocaba tomar decisiones difíciles, fuertes, y comunicárselas a los trabajadores. Y por lo tanto, esa faceta me ayudó a poder evaluar casos difíciles, tomar decisiones, ejecutarlas y comunicarlas. Y yo creo que en la política muchas veces tenemos que hacer ese mismo ejercicio. Tenemos que evaluar circunstancias, a veces en tiempo rápido. Tenemos que comunicar, tenemos que ejecutar. Y ahí yo sí trazo algún tipo, ¿verdad?, de paralelismo y de influencia en cómo hoy día también pues, llevo a cabo mi trabajo legislativo. Y además, por supuesto, también estuve previo a la experiencia política 1 año conduciendo un video podcast que se llamaba Religión con Calle. Tuve la oportunidad de entrevistar a diferentes personas, abordar diferentes temas, y esa experiencia también me dio la oportunidad de fortalecerme en el campo de las comunicaciones, por decirlo así, y la política es comunicar, en gran medida es comunicar. Y yo creo que esa experiencia también... Religión con Calle es de los de Jay. Era un podcast que producía, sí, Okay. Correcto. Y yo conducía uno de esos, que era ese. Bien. Y yo creo que esa experiencia también, obviamente, aparte de darme visibilidad y darme a conocer dentro de un público que le interesaba el manejo de esos temas, pues ciertamente también fue un gran proyecto para desarrollarme en el área de la buena comunicación. Y la vemos activa en programas de televisión, ya algo que se ha tomado bastante en serio. Sí. Exacto. ¿Te gusta la televisión? La televisión y un podcast es distinto. Mira, me gustaría más ser yo la que pregunto a la que a la que responde, ¿no? Pero sí, a mí de por sí me gusta la comunicación y me gustan esos espacios. Claro, también es un reto porque no siempre se da la buena comunicación. No necesariamente en todos los espacios uno tiene la oportunidad de entablar un diálogo o simplemente de dar una respuesta de una manera sosegada o sin confrontaciones innecesarias. Así que yo te diría que también en parte es un reto por eso, porque no todo entrevistador busca un diálogo franco o simplemente informar sobre un punto de vista, sino que en muchas ocasiones y en algunos programas, incluso los propios que entrevistan se convierten en panelistas, o sea, se convierten en invitados, debo de decir. Y entonces se generan todos estos diálogos particulares y estas confrontaciones típicas de los programas en Puerto Rico. Así que... Yo creo que ahí podemos ver en el punto en el cual el diálogo deja de ser productivo en ocasiones. Es una buena forma de decirlo, exactamente. A veces uno no sabe si la persona que te entrevista quiere discutir contigo o si realmente lo que se quiere es que se escuche cuál es su punto de vista y su justificación. Se da esa... Es extraño porque el rol de una persona que esté entrevistando en ese caso debe ser bien particular. Cuando estás entrevistando, tú quieres verdaderamente saber cuál es la respuesta de la persona antes de imponer algún tipo de opinión, pienso yo. Al menos que no sea un medio con una línea editorial que sabemos cuál es la línea editorial. Claro. De ese medio. Nosotros fuimos los que nos pusimos en esa posición. Así que también es chévere estar en los medios y también es un reto estar en los medios. O sea, ahora, ¿cuándo empieza la vida? Desde la concepción. Desde la concepción. Eso, mira, por el centro del plato. Agreed. Ahí yo no titubeo con esa respuesta. Siendo defensora de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, ¿cómo traduce esa convicción en su trabajo en el Senado de manera concreta? ¿Cómo traducimos eso? ¿Cómo lo llevamos de un ideal a política pública? ¿Cómo lo llevamos? Bueno, yo en ese sentido he sido ejecutado, ¿no? No solamente a nivel de lo que pienso, sino que he defendido públicamente esta visión y esta postura. Durante el cuatrienio pasado
presenté distintos proyectos de ley dirigidos a proteger la vida humana desde el vientre materno. En aquel momento ninguno fue un proyecto dirigido a protegerla desde la concepción porque había unas circunstancias particulares cuando todavía estaba vigente el caso de Roe versus Wade. Luego ese caso se revoca y ya entonces se daba la oportunidad en nuestro país de tomar otras decisiones a nivel legislativo. Sin embargo, los proyectos que yo presenté los mantuve defendiendo a lo largo del cuatrienio porque entendía que en ese momento, si alguna posibilidad existía para proteger la vida del vientre materno, era muy limitada a la luz de la composición legislativa. En Puerto Rico se da el siguiente fenómeno. Yo diría que la inmensa mayoría de los puertorriqueños son pro vida, creen en la defensa de la vida humana desde el vientre de la madre. Sin embargo, la clase política ha sido muy, muy cobarde en extremo, a tal punto que hasta esta fecha no se ha aprobado ninguna legislación que proteja la vida en el vientre en algún momento del embarazo. Ni siquiera desde la concepción, es que en ningún momento del embarazo. 9 meses, 6 meses. Y yo en aquel momento intenté dar unos primeros pasos para comenzar a proteger esa vida humana desde el vientre materno, trayendo a la discusión pública incluso escenarios que yo diría para que para cualquier persona se caía de la mata, cuál debería ser el proceder a nivel de política pública. Y me explico. Uno de los proyectos que fue discutido fue un proyecto para prohibir el aborto desde que ya ese bebé en el vientre era un bebé viable. Es decir, cuando ya un médico establecía que había posibilidad de que ese bebé en el vientre pudiese sobrevivir fuera del vientre materno, en circunstancias donde la madre estuviera saludable, es decir, que no tuviese ningún riesgo para su vida, y donde ese bebé también estuviera saludable. ¿Hay un área gris en cuanto a viabilidad? Bueno, ¿cuántas semanas? Bueno, sí, claro, pero por eso el proyecto establecía que dependía de la evaluación médica, de ese criterio médico. Te explico esto, porque aunque yo creo en la protección de la vida desde la concepción, ese proyecto traía a la discusión realmente la cerrazón que hay en este país a nivel de la clase política para no darle espacio ni siquiera a un proyecto que desde mi perspectiva se caía de la mata su aprobación. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que en Puerto Rico se debe abortar a un bebé en el vientre que ya puede sobrevivir fuera del vientre, está vivo, puede vivir fuera del vientre de la madre, en circunstancias donde incluso la propia madre está en buen estado de salud? ¿Cuál es la justificación? Ni siquiera eso se pudo aprobar, Galíndez, ni siquiera eso. Y esto lo planteo para aquel que no sepa que en nuestro país actualmente se practican abortos. Se pueden practicar abortos en cualquier momento del embarazo. Y hay clínicas en Puerto Rico, particularmente una, que ha testificado en vistas públicas diciendo que hacen abortos todos los meses en esa clínica hasta las 24 semanas. Esos son 6 meses de embarazo cuando ya un bebé en el vientre es viable. Y esto lo digo porque ese proyecto, que no era perfecto, pero al menos representaba un primer paso en la dirección de proteger la vida desde la concepción. Y ese era mi objetivo. Ahora te puedo compartir que el terreno político es distinto. Ahora mismo hay una composición legislativa de una mayoría de un partido que le vendió al país la oferta política de ser un partido conservador. Y le vendió al país, en esa oferta política, el tomar decisiones cónsonas con las posiciones que Proyecto Dignidad ha defendido, ¿no? Como por ejemplo, la protección de la vida humana desde el vientre materno. Ahora está por verse cuáles serán las medidas que se irán presentando y estará por verse cuál va a ser obviamente la suerte legislativa de esos proyectos de ley. Yo no voy a adelantar los proyectos de ley que voy a presentar, ¿verdad?, en este cuatrienio. No,
pero ciertamente trabajaré el tema ahora entendiendo que si esa nueva mayoría actúa de forma coherente a lo que dijo que le ofrecía al país, entonces debería haber espacio, no para la aprobación de un proyecto que proteja la vida desde la semana 22 en adelante o desde la viabilidad en adelante, sino que la proteja desde mucho antes o desde siempre. Vamos a ver cómo se procederá. Yo pregunto esto y lo pregunto con un propósito, y es porque ya cuando comenzamos a defender, por lo menos, ¿verdad? Digamos que hay personas que dicen que hasta la viabilidad, como que, pues, yo lo apoyo hasta viabilidad. Después de, pues, si es viable, pues no, estoy en contra del aborto. Pues yo digo que se complica un poco defender la postura de cuándo es una vida y cuándo no es una vida. Porque la concepción, yo creo que es claro que donde comienza la vida es la concepción. Bueno, lo dice la ciencia, ni siquiera es tu opinión. Se pone un ADN. Bueno, verdaderamente no es tu opinión ni la mía, es la opinión de la científica, y está clarísimo. Nosotros dos nos pudiéramos estar sentados aquí mismo hablando si no hubiese sido porque nuestra vida comenzó en el momento de la concepción. Si se hubiese interrumpido en cualquier momento antes de estar aquí, sencillamente no lo hubiésemos estado. O sea, es decir, es un proceso de desarrollo continuo que no puede ser interrumpido. Punto. Y el valor de la vida del ser humano, el valor y la dignidad de esa vida humana no depende incluso de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Si eso fuera así, si dependiera de la etapa del desarrollo, esa valoración de la dignidad humana, entonces una persona de 50 años valdría más que una de 20, y una de 20 más que una de 13, y una de 13 más que una de 5. Porque, y obviamente, ese racional no tiene ningún sentido, porque la dignidad del ser humano estriba meramente en su condición humana, y no en cuántos años tiene, no en cuáles son sus circunstancias particulares, no en sus condiciones físicas, no ni siquiera, ¿verdad?, en su forma de pensar. Nuestra dignidad es la misma, siempre y en todo momento, e independientemente de cualquier circunstancia. Incluso la dignidad de la persona que ha cometido un crimen también permanece inalterada. Una cosa es cuestionar la dignidad del acto de un ser humano, si la conducta que lleva a cabo es digna o indigna, y otra cosa es cuestionar si esa vida, si ese ser humano mantiene incólume e intachable su propia dignidad como persona. Son cosas diferentes. Ahora, ¿cuál es su postura con relación a que un ser humano pueda portar armas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con la segunda enmienda. Creo que es un derecho importante del ciudadano la aportación de armas para la defensa personal y también para evitar la tiranía por parte del gobierno. Así que creo que es un derecho importante que debe ser protegido. Que cuando se aborda el derecho de los ciudadanos a portar armas, yo creo que esa, además de la defensa personal, que pues no es un misterio que en Puerto Rico la criminalidad es un tema delicado, pero mayor aún, yo pienso que el mero hecho de que establezcamos que un ciudadano tiene el derecho de portar armas ante la probabilidad de un gobierno tirano, porque sí puede suceder. Claro que sí. Yo creo que es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando traen diferentes tipos de justificaciones para de alguna manera regular la aportación de armas, se pierde muchas veces de perspectiva que de ordinario los crímenes con armas son armas ilegales. Así que también hay que ver entrar esa discusión en la ecuación. Así que por lo menos desde mi perspectiva, lo que tú acabas de decir, estoy totalmente alineada y creo que el individuo siempre tiene que tener la posibilidad de defenderse de un gobierno, obviamente, que le atropelle y de un gobierno que abuse del poder. Y tengo que decir que en Puerto Rico, a diferencia de... Nosotros no hemos tenido esa experiencia. No. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo creo que el que ha echado un vistazo del mundo puede entender que es un derecho importante. Además, pienso que
mi opinión, en Puerto Rico no se hace mal trabajo con la aportación de armas. O sea, hay estados en los cuales tú entras a Walmart, la compras y ya, eso está. Eso es difícil porque pues no sabemos realmente quién está comprando un arma. Pero aquí hay unos Por requisitos lo que menos son. hay un sedazo que estamos pasando un candidato y hay personas que piensan que sí, que tú debes poder entrar a Walmart, comprar la que te dé la gana y enganchártela. Sí, no, obviamente de eso no se trata. Y tampoco se trata de un llamado a la lucha armada. O sea, yo creo en la solución pacífica de los conflictos. Claro, Y esa siempre debe ser la primera vía de acción. definitivo. Pero creo que el Estado no debe sentirse todopoderoso. Y en la medida en que los ciudadanos tengan, tan siquiera a nivel de posibilidad o teórico, esa opción de defenderse de quien le atropelle de forma tiránica, pues entonces también lleva entonces al Estado a tomar eso en consideración en la ecuación de sus decisiones que impactan los ciudadanos. Definitivo. Yo tengo una duda y cuando digo una duda es que realmente quiero que las personas escuchen porque usualmente hay una falsa noción en Puerto Rico, nuestro caso particular, que tal pareciera, no, y voy a decirlo de esta manera porque quiero pensar que es así, no hemos todavía logrado descifrar lo que es ser una persona conservadora o ser una persona, ¿verdad?, de izquierda o liberal para fines de Estados Unidos, liberal. ¿Puede una persona que es conservadora también querer la soberanía? ¿Es eso posible? Definitivamente. Yo creo que ese ha sido uno de los esquemas que hemos estado tratando de romper, por lo menos yo personalmente, durante este tiempo en el discurso político, porque por alguna razón, y es comprensible, o sea, uno puede entender por qué se ha dado este fenómeno en Puerto Rico, pero sin entrar en esa profundidad, la realidad es que en nuestro país, por mucho tiempo, se ha vinculado las fórmulas de estatus con las visiones de izquierda o derecha, o de conservadores y liberales, o de centro, exacto. Entonces, ¿cómo se ha definido esto básicamente? Aquí la gente por mucho tiempo ha interpretado que si usted es independentista, usted de izquierda, que si usted es estadista, usted de derecha, que si usted es estado librista, usted de centro. Y la realidad es que con el tiempo, yo creo que ha sido cada vez más palpable que esto no es así, y que pueden haber estadistas que en efecto sean conservadores, pero también puede haber estadistas que sean liberales o que promuevan ideas de izquierda. Y también de la misma manera pueden haber soberanistas en cualquiera de sus modalidades, ya sea desde la independencia o libre asociación, que sean conservadores, y pueden haber otros que no. Lo que ha pasado en Puerto Rico es que quienes han liderado el discurso independentista ha sido el Partido Independentista Puertorriqueño. Y desde la década del 70 aproximadamente, el partido asumió un discurso claramente socialista. Eso es incuestionable. Cualquiera que lee los documentos importantes de líderes vitales de ese partido, cualquiera que además a lo largo de los años evalúa la política pública que han propulsado, y nos podemos ir tan reciente, el cuatrienio pasado, puede concluir que es un partido que se alineó totalmente desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico con los ideales y con la visión de izquierda en Puerto Rico. Por lo tanto, es natural que entonces en el ideario de la gente se asocie una cosa con la otra. Sin embargo, hay todo un universo de personas que creen en la soberanía para Puerto Rico desde otra mirada, que no creen en el socialismo, que no impulsan políticas de izquierda, sino todo lo contrario, que cuando piensan en un país soberano, piensan en un país de libertad, no solamente de una libertad para la patria,
sino de individuos libres. Y esto es bien importante porque lamentablemente el Partido Independentista promueve la libertad para Puerto Rico, pero con ciudadanos sin libertad. Y esa por lo menos no es la patria a la que yo aspiro. Por otra parte, está el partido PNP, que promueve la estabilidad para Puerto Rico. Y dentro de ese partido hay personas que en efecto creen en los valores conservadores, los defienden, los promueven, pero hay otros, y yo me atrevería a apostar que son la mayoría, que no creen en esos valores y que verdaderamente se han alineado tanto en la visión social como en la visión económica, también con las posturas de izquierda, y tienen más en común esos estadistas con los independentistas del PIB que con los independentistas o soberanistas conservadores. Esa es la realidad. Así que en este tema, yo creo que cada vez más se va disipando. No es fácil cambiar los paradigmas que ya se han establecido. Esto no es fácil. Por décadas. Pero es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Y de que la gente vaya, que la gente sea testigo de la ejecutoria de quienes llevan a cabo distintos mensajes. Yo no culpo el que la mayoría de la gente tenga estas asociaciones, porque yo creo que ha sido producto de las propias decisiones de los partidos políticos y de los distintos derroteros que se han seguido. Pero sé que es un reto que la gente pueda entender y que la gente pueda llegar a la conclusión que la preferencia de estatus de una persona no define su visión ideológica a nivel de visión económica y visión social. Es un reto. Yo los otros días estaba hablando con un amigo, con Mike de POV, un saludo. Sí, saludos a Mike. Y Mike, en nuestra conversación, estábamos hablando precisamente de eso. Y Mike me dice en la conversación que él piensa que hay, pues que las personas que militan dentro de estos partidos tienen que educarse. Y yo le dije que yo discrepaba, que yo no pensaba que era falta de educación, que yo pensaba que era deliberado, que ellos sabían lo que estaban haciendo. Yo le dije, a mí me cuesta creer que es que les falta educación. Yo te puedo decir que es bastante appealing decirle a las personas que eres una cosa o legislar a favor de otras cosas, porque, por decir un ejemplo, aquel que esté de acuerdo con los valores del conservadurismo también debe estar de acuerdo por gran parte en que no debemos ser fanáticos del mantengo, no debemos ser fanáticos. Totalmente de acuerdo. Pero decirle eso a un pueblo que está acostumbrado a la dependencia, a mucha dependencia, no suena bastante atractivo para la persona que va a ejercer el voto. So, yo le decía, en nuestra conversación, yo le digo a Mike, yo no creo que es que ellos les falte educarse. Yo sé que ellos saben, yo pienso que ellos saben. Lo que pasa es que es más popular decir, legislar a favor de otras cosas que a lo mejor le van a traer un voto en el futuro. Esa es mi postura, yo aquí tirando la bola. Senadora, recientemente usted declinó participar de una ceremonia que estaba dedicada a mujeres electas. ¿Por qué? Porque entendía que realmente era para empezar, era una actividad para reconocer a las mujeres electas por el mero hecho de haber sido electas. Ok. Esa es la premisa, ese es el punto de partida. Y me parece a mí que debemos tratar de salir de esta retórica de reconocer a quien sea por el mero hecho de ser mujer, o por el mero hecho de su color de piel, o por el mero hecho de cualquier característica que exhiba a esa persona, sin los méritos, si realmente
tener los méritos, o por lo menos sin reconocer lo que es verdaderamente importante. A lo mejor tiene los méritos, pero cuando usted reconoce a alguien, no por sus méritos, sino por cualquiera de estas características, me parece que le hace un mal servicio a la propia persona. Así que yo creo que si usted va a reconocer a las mujeres, usted las debe reconocer porque esas mujeres tienen X competencias, porque tienen una ejecutoria, porque tienen unos méritos que, ¿verdad?, que las han destacado. Pero el mero hecho de haber sido electa, pues mire, usted debe esperar a ver cómo llevan a cabo sus funciones como legisladora. Y entonces, si llega la ocasión de reconocer a alguien por su ejecutoria, eso valdría la pena hacerlo. O sea, el honor de un reconocimiento debe estar atado a los méritos y al resultado. No meramente por ser mujer, ya uno debe ser merecedora de un premio o de un destaque. Y si usted es una mujer deficiente en su ejecutoria, y si usted hace una porquería de trabajo o hace un mal trabajo, ¿usted me va a decir a mí que por el mero hecho de mujer ya es suficiente? Pues no, tenemos que romper con esas retóricas que lo que son realmente son propaganda política. Eso es propaganda política para vender el tema de la mujer. Ajá, ¿y cómo se resuelve el tema de la mujer? De ninguna manera. Ah, no, que para el reconocimiento por las luchas está. Oye, aquí nadie está no reconociendo los avances históricos de las mujeres en el terreno político. Yo lo reconozco y aplaudo verdaderamente a esas mujeres que me antecedieron y que abrieron espacio para que otras mujeres hoy estemos aquí. Eso es una cosa. Pero otra cosa es, desde mi perspectiva, la pantalla mediática y propagandística para congraciarse con sectores. Y por lo tanto, desde ese punto de vista entendía que verdaderamente eso era participar de un acto protocolar sin ningún tipo de sustancia. Y para abordar el elefante en el cuarto, porque es lo que seguía, el feminismo. Yo tengo algo con el feminismo, y es que pienso, al igual que, por ejemplo, Agustín Laje, uno de los problemas que tiene el feminismo es que no aborda las reales causas de lo que está causando, por ejemplo, los feminicidios. Se supone que mientras más invertimos en política pública que busque erradicar el feminismo, pues se vea una disminución en la cantidad de feminicidios, por ejemplo. Y se ha probado en muchos países que mientras más dinero se invierte y mientras más política pública se implementa a favor de que esto no siga sucediendo, sigue incrementando. ¿Cuál es su postura en cuanto al feminismo? Mira, primero que todo, estabas hablando del feminicidio y ese incluso es un concepto que es problemático, porque el feminicidio implica que se comete un asesinato contra una mujer por el mero hecho de ser mujer. Y podrá haber uno que otro psicópata, ¿no?, que cometa un crimen de esta naturaleza por el mero hecho del sexo de la persona. Pero yo creo que definitivamente la inmensa mayoría de los asesinatos donde están involucrados mujeres se dan motivados por distintas circunstancias o una variedad de circunstancias. Y esta es la crítica que yo he hecho constantemente a lo largo del tiempo. Digo, mire, si nosotros queremos ser efectivos en combatir este problema, hay que mirar las distintas causas de la violencia. Problemas de salud mental, drogadicción, alcoholismo, pobreza. Y no es que la persona, ¿verdad?, evidentemente la pobreza sea una razón para la violencia, es que genera unas condiciones de tensiones también que pudieran llevar a este tipo de conducta. O sea, la falta de oportunidades para echar para adelante y cómo todo eso se traduce en niveles de hostilidad entre los seres humanos. Así que yo creo que todas estas circunstancias hay que mirarlas para poderlas evaluar y para poder atajar y ser efectivos a la hora de combatir el crimen particularmente desde la mirada del crimen hacia las mujeres. He sido, yo creo que consistente a lo largo del tiempo planteando esto. Creo que durante este cuatrienio incluso hubo un esfuerzo por parte del exgobernador dirigido precisamente a empezar a mirar las diferentes causas o las posibles causas que generan conducta violenta entre los seres humanos, y me parece que eso debe seguir trabajándose. Lamentablemente el movimiento feminista de género, que no es el mismo movimiento feminista sufragista
no de sus orígenes, ha afilado sus cañones en establecer casi como una conducta natural el que el hombre es una persona violenta, que por lo tanto el hombre siempre es un potencial criminal. Y eso desde mi punto de vista es totalmente errado. Y lo que hace es que crea una retórica de hostilidad y de confrontación constante entre las mujeres y los hombres, casi siempre proyectándolos como antagónicos. Y eso no es así. A los seres humanos, los hombres y las mujeres somos complementarios. Y definitivamente en esa relación saludable se da, yo creo que la mejor dimensión del ser humano. Pero ese no es el discurso del feminismo, es un discurso que viene cargado de antagonismo, de hostilidad y incluso de violencia. Incluso hay jingles, tienen canciones, el violador eres tú. Exactamente, y así hay otras. Y me parece a mí que eso es verdaderamente un problema para el hombre que se traduce, y eso tú lo has visto, la sociedad lo ha visto, en que cuando hay acusaciones de agresiones de parte de una mujer hacia un hombre, básicamente desde la acusación se le crea a la mujer. Ajá. Entramos en desventaja. Del saque. Dime tú a mí si eso no es producto precisamente de ese discurso, de ese feminismo de género que criminaliza al hombre incluso desde antes. Y que también, es casi un tabú el que un hombre vaya y presente una denuncia a una mujer que lo agredió, por ejemplo. Cada vez eso es menos común, diría yo. Uh-huh. Yo he escuchado de ocasiones en las cuales en los cuarteles de policía es una burla el que un hombre vaya y presente una denuncia de este tipo. Y es cultural. Eso desde antes, yo creo que ya, ¿verdad? Eso no es necesariamente un fenómeno, ¿verdad? Del feminismo. Sí, ahora no, exacto. Pero lo que sí es que ya los hombres están en una gran desventaja. O sea, se les culpa desde antes. Y son vistos en todo momento como potenciales criminales. Pues honestamente, los hombres deben preocuparse con este discurso. Por eso es que a mí me preocupa, porque estoy criando un varón. Entonces a ese varón del saque se le empieza desde pequeño a tratar de inculcar lo que ellas llaman la masculinidad tóxica. Entonces, básicamente, si a ti en tu proceso de formación te inculcan ser un hombre varonil, fornido, defensor, protector. No, pues espérate, tú eres demasiado hombre. ¿Qué es lo que te está criando realmente? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Feminizar al hombre? Uh-huh. ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto? Así que yo en ese sentido no tengo ningún problema con el hombre bien plantado, que me traiga flores, que me abra puertas, que me proteja de los idiotas. Muy bien, me gusta. que me diga cosas lindas. Me gusta. Y no tengo ningún problema. Y que sea el hombre de la casa y yo la mujer de la casa. Bien. En esa misma línea, la brecha salarial de género, y lo quiero hablar porque yo creo en que definitivamente ha de haber trabajos en los cuales la remuneración es distinta, pero es distinta por unos factores que no tienen que ver con el sexo. Yo creo que pero automáticamente, si usted identifica que a una mujer le pagan menos que al hombre, automáticamente se concluye que es un asunto de discrimen. Pues mire, pero ven acá, pero usted hizo un ejercicio completo de por qué esta persona gana menos que la otra más que la otra. Pues mira, a lo mejor tiene que ver por otros factores, por grado de experiencia, porque esta persona le produce más trabajo, lo que sea. Hay diferentes criterios, hay diferentes razones. Así la única diferencia, si estamos en una absoluta igualdad de circunstancias y la única diferencia de sexo, pues ahí entonces podría haber un argumento a favor del discrimen. Yo no creo en el discrimen, por supuesto que no creo en el discrimen por razón de sexo. No voy a creer que discriminen contra mí misma, ¿verdad? Sería absurdo. Pero ¿a dónde voy? Eso es un ejemplo. Automáticamente usted ve una diferencia en salario entre una mujer y ya hay un sector que quiere que se concluya que es automáticamente por discrimen, sin ninguna otra evaluación. Eso no puede ser tampoco. Evaluamos todos los trabajos. Existe la misma cantidad de mujeres que montan bloques que hombres. Existe la misma cantidad de mujeres que prestan servicio militar en la infantería. Bueno, esa es otra discusión porque hay más hombres que mujeres en diferentes profesiones. Pues lo mismo, hay quienes quieren
forzadamente igualar a base de cuotas a los hombres y las mujeres en determinadas profesiones. Mire, sencillamente hay profesiones que mujeres tienen mayor interés en, ¿verdad? en ejercer y no hay nada malo, y hay otras que por distintas razones también son los hombres las que la ejercen en mayor proporción. Es que hay un afán hasta cierto punto, Galíndez, de igualar cosas innecesariamente. Es un afán por el igualitarismo. Todo tiene que ser igual. Cuando en la naturaleza prácticamente nada es igual. O sea, que es incluso contra natura ese afán. Y por eso es que, a diferencia, los conservadores, a diferencia, por ejemplo, de la visión socialista, nosotros los conservadores no buscamos la igualdad de resultados. Si se da esa igualdad de resultados de forma natural, pues bienvenida. Nosotros buscamos la igualdad de oportunidades ante la ley. Pero hay personas que quieren esa igualdad de resultados modificando la ley para asegurarse forzosamente que eso va a ser así. Ya que estamos hablando de eso, en Estados Unidos está corriendo mucho el buzzword del DEI, que es la Diversity, Equity and Inclusion. Que ahora el presidente de Estados Unidos le acaba de dar un jab. Exacto. Por no decir un knockout. ¿Usted lo ve como discrimen a la inversa? El DEI. Claro, en circunstancias pudiese serlo perfectamente. Por ejemplo, ¿por qué privilegiar al sector, a esa comunidad, por qué privilegiar en el ofrecimiento de servicios de salud? Versus una persona heterosexual. ¿Por qué? En diferentes tipos de tratamiento, por no especificar ninguno. ¿Pero por qué? Pero mira, vámonos a lo más superficial. Y vamos a coger este ejemplo. ¿Por qué el Estado, con el dinero de los contribuyentes, tiene que pagarle una cirugía de senos para ponerse implantes de senos a un hombre que se autopercibe mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero entonces a la mujer que a lo mejor se autopercibe con mucho seno, a esa no le pagan nada. Esa que se lo pague ella con su chavo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? ¿Oh? Entonces, y así, ¿verdad? Pudiésemos dar ejemplos, ¿verdad? Llanitos, o superficiales sobre cosas estéticas que ves que dramatizan las circunstancias. Así que eso si lo queremos comparar en verdad entre uno y otro, pero ni hablar de cómo se ha estado impulsando todo un gasto de parte del Estado para una comunidad específica que no son por condiciones médicas, que no son tratamientos de salud. Y de la misma manera, entonces se deja al margen a otras personas que tienen condiciones propiamente de salud, pero que no pertenecen a esa comunidad, o que no están en verdad inmersos en todo lo que tiene que ver con la cultura woke, la dinámica de los transgéneros, etc. ¿Qué? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué, no sé. No. O sea, Quisiera tener la respuesta, no la tengo. Entonces, oye, te das cuenta que ahí tú me estabas preguntando de la discriminación inversa. Pues mira, pues alguien pudiese plantearlo perfectamente. Claro que sí. O sea, porque a una persona no le cubren unos medicamentos para una condición particular de salud, pero entonces el Estado le cubre una cirugía para quitar los senos a una mujer que se autopercibe hombre, o para hacer una operación de genitalia a un hombre que se percibe mujer y se quiere desmembrar. ¿Qué? No, la realidad es que estamos en un punto bien... Yo este año comencé asumiendo posturas porque pienso que tengo un deber, porque me escuchan personas y tengo una plataforma. Y esto lo digo porque ya no podemos ni definir términos que deben ser objetivamente ciertos. Es como que preguntarle a una persona qué es una mujer hoy se ha convertido en una adivinanza. Sí, y en verdad hay un documental bien interesante. What is a woman? What is a woman? Exactamente. Y es casi como si estuviésemos participando en una trivia. No es complicado. Y se ha complicado a este punto. Bueno, porque se pierde el sentido común y entonces se entra en el terreno de categorías totalmente subjetivas donde todo es posible. Y a veces el terreno del relativismo es bien peligroso.
y de la subjetividad. Hay espacio para la subjetividad, sí lo hay, por supuesto, en el campo de las ideas. Y por ejemplo, el campo de la religión, un campo de la subjetividad. Por eso es que precisamente no se imponen creencias religiosas a los demás. Precisamente por eso es que yo no creo en imponer creencias religiosas subjetivas del ser humano, porque eso es un campo donde realmente cada cual tiene espacio para pensar y creer lo que entienda. El problema está cuando hay quienes entienden y quienes creen que ciertas ideas, o sea, que están dentro de ese campo amplio de subjetividades, debe ser impuesto a toda la sociedad, que eso es lo que pasa con las ideologías y lo que ha pasado con la ideología de género. Una ideología anticientífica que básicamente lo que pretende es modificar unas concepciones científicas de la sexualidad y obligar a todo el mundo a entrar a creer lo que ellos creen. Y que no son, que son, como vuelvo y digo, son creencias subjetivas. Aquí nosotros no pierde. Estoy segura que tú tampoco. Yo no tengo problema en creer, en respetar, debo decir, las creencias que puede tener alguna persona sobre lo que es la concepción de la sexualidad humana. Si alguien quiere pensar que los seres humanos no nacen ni hombres ni mujeres, que hay tantos géneros como las personas se lo quieran inventar, que usted puede decir que usted tiene género fluido, que un día usted es un hombre, que otro día usted es mujer. Si alguien quiere pensar que porque usted se haga una cirugía de senos o de su genitalia, usted puede cambiar de sexo o de género, mire, usted tiene toda la libertad para pensarlo. A mí me tiene sin cuidado que usted crea eso. Lo que sí me importa y lo que sí combato, y lo he combatido con vehemencia, es que a través de la fuerza coercitiva del Estado se obliga a todo el mundo a creer en esas ideas subjetivas, porque eso es tan irracional como si a mí se me ocurriese utilizar la fuerza del Estado para obligar a todo el mundo a creer en la Virgen María, porque yo soy católica, o a rezarle a los santos, o a tener que hablar con lenguaje religioso. Es tan absurdo como el que quiere imponerme a mí decir ella o todes. Mira, usted lo quiere decir, usted dígalo, pero que el Estado le imponga a todo el mundo a aceptar esas ideas que están en el campo de la subjetividad y del debate, lo que es realmente es un totalitarismo ideológico. Y eso es combatible, totalmente repudiable. Yo hace mucho terminé de leer 1984, George Orwell, tremendo libro. Y habla precisamente del totalitarianism. Uh-huh. Y esta distopia, este mundo distópico del cual él habla en 1984, es precisamente eso, cómo un gobierno puede imponer sus ideas en los ciudadanos. Y cuando hablamos de eso en específico, es bien para mí, cuando yo lo analizo, cuando yo digo hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, hay una línea bien fina, porque muchas de las personas que, ¿verdad?, abogan a favor de estas cosas, como decirle a una persona los pronombres que la persona elija, es por su dignidad, por la dignidad de la persona, o por respetar cómo la persona se sienta, los sentimientos de la persona. Yo, pues, de la misma manera, yo puedo decir que basado en mis ideales, yo no puedo mentir. So, tú me estás obligando a decir una mentira a mí. ¿Sabes? ¿Cuándo es que tus derechos van por encima de los derechos y los valores míos como persona? Y ahí es donde para mí es un poco difícil. Es que llega el punto que se llega al absurdo, se llega, porque bajo ese mismo planteamiento, tú tendrías que entonces decir, pues espérate, el que quiera que le diga su majestad, porque piensa que es rey o reina, voy a tener que decirle su majestad. El que piense que es un animal y que es un gato, voy a tener que maullarle, porque es que si no lo hago, pues va a alegar que le estoy faltando a la dignidad. Pues mira, sencillamente, Galinde, hay veces que las ideas son tan locas, verdaderamente, son tan locas y tan ajenas a la cordura y al sentido común, que mira, usted no le puede hacer caso, porque entonces, con ese mismo argumento se llega a una espiral sin fondo. O sea, con ese mismo argumento que tú planteaste, que hacen algunas personas, sencillamente, cuando vienes a ver, literalmente llegas a un
hasta dónde llega, Es la línea. hasta dónde se traza la línea. Y por eso es que dentro de ciertos espacios y ciertas dimensiones hay unos parámetros, no solamente de sentido común, sino que la propia naturaleza y la propia ciencia nos dirige. Así que esto no se trata de que no respetemos el que usted tenga la creencia que usted quiera, por más descabellada que sea. Esto se trata de hasta qué punto el gobierno se hace partícipe de unas creencias y se las impone a todos. Alguien puede pensar que es descabellado creer en Dios, pues yo tengo que respetarlo, está bien. Pero yo no me quiero imponer a todo el mundo a creer en Dios. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Igual que en esto mismo, cuando nos vamos por ese rabbit hole, hay gente refiriéndose a sí mismo como minor attracted people, como personas que son atraídas por los menores. Esa es la pedofilia, encubierta de un nombre que suena un poco menos perverso y morboso. Esa es la realidad. Entonces, una persona más... Dilo de nuevo, porque aquí está brutal. No, hay un grupo que se refiere hacia ellos mismos como minor attracted people. Pues personas atraídas por personas menores de edad. O sea, pedófilo. Punto, eres un pedófilo y tienes un problema de salud mental y eres un peligro. O sea, a mí no me vengan a decir, no, pues espérate, es que no, porque es que simplemente es que tengo esta inclinación. No. Usted tiene un problema mental serio, grave. Punto. Ponle el nombre que tú quieras. Ponle el nombre que tú quieras. ¿Hasta qué punto llegamos al nivel donde hay que tener esta delicadeza? Pues mire, no, a veces hay que sencillamente ser tan anticontundente y decir, ¿sabes qué? Sí, no. ¿Procede o no procede? ¿Es o no es? Punto, es o no es, y ya está. Existimos hombres y mujeres. Que usted sea un hombre que se sienta mujer, fantástico, siéntese como usted quiera. Que usted sea una mujer que se sienta hombre, también igual, siéntese como usted quiera. Pero usted no deja de ser un hombre, usted no deja de ser una mujer. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice su género, la biología, los cromosomas. Por eso es que insisto, ha habido o sea, hemos estado ya por un tiempo suficiente inmersos en esta avalancha de una corriente ideológica contra natura, anticientífica, que nos ha llevado verdaderamente a lo irracional. O sea, nos ha llevado a justificar que hombres biológicos que se autoperciben mujer compitan con mujeres en deporte. Que es totalmente... Que compitan en categorías femeninas de concursos de belleza. Que hombres que han sido violadores, que se autoperciben supuestamente mujeres, sean ingresados a cárcel de mujeres, donde siguen agrediendo a mujeres. No ha habido mujeres embarazadas por estos tipos. Sigue el punto que realmente se llega al caos porque no se sostiene por sí mismo. Y llega un momento donde la sociedad tiene que realmente decir basta. Y estamos, por lo menos ahora en Occidente, y más particularmente en Estados Unidos, con la llegada del nuevo presidente, lo que está ocurriendo realmente es un backlash. O sea, ha sido tanto el avance de este tipo de políticas que entonces ahora lo que se está dando es un reversazo a lo que se estaba viendo. Bueno, imagínate tú, por darte otro ejemplo, porque los que te digo yo creo que ya son como que bastante habituales, pero en Estados Unidos algo que se discute muy poco es cómo el gobierno ha estado interviniendo en diferentes estados con padres de familia que sencillamente no consienten a estas ideas y que no le dan paso a que sus hijos menores de edad actúen conforme a estas ideas. O sea, ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, si en algunos estados, si un padre se opone a que su hijo menor de edad que sea, ponle 5 años, 7 años, 8 años, llega a su casa con la idea de que se siente del sexo opuesto y que quiere que le llamen con el otro pronombre, y el padre se opone, lo pueden acusar de maltrato. O si tú tienes un hijo varón de 10 años que de repente se quiere vestir como una nena y tú le dices como papá que no, y hablas con él, buscas la ayuda que entiendas correspondiente, sencillamente dices, mira, esta es la que hay. Y estas son las reglas de mi casa. Y tú eres un varón y taca. Puedes ser acusado de maltrato y te pueden quitar a tu hijo. Eso ha estado pasando. Eso, pues mira, es verdaderamente cuando uno llega a ese punto. Que en una escuela en California, los maestros son los que deciden si le cambian o no le cambian el pronombre a tu hija, si a tu hija le da la gana, a un menor le da. Y tú no te tienes ni que enterar, no te tienes ni que preguntar. Eso es quitarle la autoridad a los padres sobre los hijos. Y esos son los riesgos reales que hemos estado viviendo. No es que esto pasa ¿verdad? En el Jurutungo. No, esto pasa en Estados Unidos de América.
Y eso hubiese podido pasar en Puerto Rico si se le hubiese dado más espacio a este tipo de impulso ideológico a través de los aparatos del Estado. Pues yo me alegro que se le ponga un detente. Sobre todo me alegro como mamá. Me alegro profundamente, verdaderamente. Yo no canto victoria, senadora, porque yo he visto que aquí en Puerto Rico las cosas tardan en llegar como 5 o 6 años, digo yo, se popularizan. Cierto. Se popularizan en los Estados Unidos, mainland US, y después terminan llegando aquí a Puerto Rico con el tiempo. Ya tomaremos decisiones. Exacto, esperemos que no, porque verdaderamente es alarmante. Pero mira, eso, por ejemplo, son políticas de izquierda. Son políticas de una izquierda cultural que busca en última instancia. Lo que busca a través de estas ideas, lo que busca realmente es el poder del Estado. El poder del Estado sobre los seres humanos. El poder del Estado sobre tu vida privada, sobre tu vida familiar, sobre la crianza de tus hijos. Se mete en tu casa, se mete en tu conciencia, y es porque obviamente las políticas de izquierda, a manera de resumen, lo que buscan es limitar la libertad del individuo y agrandar y hacer todopoderoso al Estado. Y esas son políticas de izquierda que en Puerto Rico la han promovido tanto el Partido Independentista como el Partido Popular como el Partido PNP. Y no todos los miembros de todos estos partidos, pero en todos ha habido, se ha dado esa dinámica. Perdóneme que vaya un poquito para atrás. Sí. Fue que algo importante se me olvidó, y es que cuando estábamos hablando, ¿verdad?, del aborto como tal, ¿piensa usted que hay otros intereses detrás de este tipo de política pública que permite que se aborte en cualquier mes? Hay compañías que sabemos que las clínicas abortistas en algunos países es un gran negocio. Sí, bueno, definitivamente es un negocio. O sea, es un negocio. Hay diferentes planteamientos, que se han hecho no solamente sobre la práctica lucrativa del aborto, meramente de la terminación de un embarazo, de lo que se le cobra a esa mujer, sino además de todo lo que ocurre después del aborto, ¿verdad? Con ese feto, con ese material biológico. Pero realmente en Puerto Rico, yo no creo ni siquiera que sea tan elaborado los intereses por los cuales se da esta práctica. Más allá, obviamente, de los medios que se lucran de la misma. Realmente, aquí lo que ha habido desde mi punto de vista ha sido una cobardía política. Pero una cosa, Galíndez, que es pasmosa. O sea, a tal punto que la legislatura, dominada por el Partido Popular y por el Partido PNP, pero en este caso la achaco principal responsabilidad del Partido Popular en el cuatrienio pasado en la Cámara de Representantes, porque distingo a mis compañeros en el Senado, fueron incapaces incluso de, a través de legislación, proteger a menores de edad en Puerto Rico del ejercicio del aborto cuando implicaba la posibilidad del encubrimiento del delito de violación. Eso, mire, de verdad, es que eso llora ante los ojos de Dios, como diríamos en Puerto Rico. Verdaderamente. Que a usted no le importe que una menor violada pueda ir a una clínica de aborto y que se encubra ese delito, porque sencillamente nuestro ordenamiento a nivel de ley, de legislación, no exige que alguno de sus padres tengan que dar el consentimiento. Mire, verdaderamente, eso es increíble, de verdad. Es más, tengo que decirte, nosotros logramos, porque ese proyecto de que te estoy hablando no se logró aprobar en la Cámara de Representantes porque realmente el presidente de la Cámara no le dio la gana que se atendiera el proyecto. Ni a la cúpula del Partido Popular, en aquel momento también presidida por el candidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz. No querían que se tocara este tema. Y fue a través de la vía administrativa, a través del Departamento de Salud, que se enmendó el reglamento de salud para disponer que en los casos de menores de edad, de 15 años o menos, donde hubiese sospecha de agresión sexual, mire, la clínica tiene que pedir en todos estos casos de 15 años o menos como mínimo el consentimiento de uno de los padres. Y si se trataba de un caso de incesto, es decir, que la niña fue violada por el propio padre, entonces en esos casos no se iba a exigir el consentimiento parental, pero la clínica de aborto tenía que hacer lo que se conoce como una custodia de emergencia. Eso es que tiene que retener a la menor en la clínica. O sea, si le hicieron el aborto, pero tiene que retener la menor en la clínica. ¿Para qué? Hasta que intervenga el departamento de la familia para asegurarse de lo obvio. Si la niña ha sido violada por el padre y llegó a hacerse un aborto, tú no quieres que la niña salga de la clínica
y se exponga a ser violada nuevamente por el padre que la agredió, ¿quién sabe dónde va una menor de 15 años a una clínica que ni siquiera guía? ¿Quién sabe quién la llevó? ¿Con quién se fue? ¿A dónde va? El sentido común te dice que si tú eres tan feminista como alegan las proabortos en Puerto Rico, tú quieres proteger a esa menor. Pero ¿sabes lo que pasó? Esto es lo más brutal de todo. De las 4 clínicas de aborto que hay en Puerto Rico, 3 de ellas decidieron dejar de hacer abortos en menores de 15 años de menor. Digo, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué lo dejaron de hacer? Porque no quieren pasar el trabajo. No quieren pasar, aparentemente es mucho trabajo, el tener que pedir el consentimiento de uno de los padres y proteger a esa menor en el caso de incesto. ¿Tú no crees que si tú eres verdaderamente feminista, que si de verdad te importan las mujeres, sobre todo esas menores de edad, que van ahí bajo sospecha de agresión sexual, ¿tú no crees que tú quieres que lleguen a tu clínica? No cerrar las puertas en tu clínica y que no lleguen porque no quieres pasar el trabajo de tener que seguir el reglamento que exige lo mínimo. Pues eso fue lo que hicieron. Decidieron que no llegaran. Que no llegaran porque en el fondo no les interesa ayudarlas. Lo que les interesaba es el negocio del aborto. Que se practiquen el aborto, cobrarle a los chavos y dejar a esa niña que se fuera sin saber luego si va a estar protegida o no. Cuestionable, ¿verdad? Bastante. Senadora, para concluir, estamos en medio de una batalla cultural. Por supuesto. Llevamos en ella suficiente tiempo. Así que, y yo creo que cada vez ha sido más notable, me parece a mí, que precisamente porque se ha agudizado esa batalla a unos niveles del ridículo, que hoy estamos viendo muchas de las consecuencias, y a raíz de las consecuencias estamos empezando a ver cambios en el mundo, ahora más cercanos a nosotros en Estados Unidos, y probablemente, y espero que así sea en Puerto Rico, unos cambios en la política pública. Dirigidos principalmente, yo te diría, que a proteger las libertades de los individuos, el sentido común y la sanidad mental de la mayoría. Pregunto porque yo creo que puede resultar para algunas personas antipáticas muchas de nuestras posturas como personas conservadoras. Yo creo que cuando usted comenzó, usted no sé si lee muchos comentarios en redes sociales o si está pendiente de lo que la gente dice o no. De vez en cuando leo, a veces no leo, de todo. A veces estoy más conectada, a veces menos conectada. Leo cosas buenas, leo cosas no tan lindas. De todo. Por eso precisamente le preguntaba, yo creo que estamos en un punto en el cual educar es bien importante y que simplemente la gente sepa de dónde nacen estas ideas, de dónde son, ¿verdad? Nuestras posturas. ¿Son porque sí o son porque verdaderamente creemos que si continuamos por donde vamos, no vamos a terminar en buen camino? Pero coincido contigo. O sea, y eso es lo que te decía, llega un punto que esto es una espiral sin fondo. Y la pregunta es ¿hasta dónde más? Y hay que tener un límite. Mira, la libertad, esto es bien importante, yo creo que en esta reflexión. Los que somos conservadores creemos en la defensa de las libertades individuales. ¿Mm? La libertad de expresión, la libertad de conciencia y religión, la libertad económica. Menos taxes. ¿Verdad? Esa posibilidad de que el ser humano pueda emprender, que pueda trabajar, que pueda decidir qué hacer con sus recursos, etc. En fin, la libertad es un concepto fundamental. La libertad del individuo. Pero no es una libertad ajena a un ecosistema moral. Porque la libertad por la libertad en sí misma te puede llevar a la destrucción. Así que esto es importante también entrar en la discusión de la libertad para qué. La libertad para qué y hasta dónde. Te doy un ejemplo. Vamos al campo económico. Te puedes decir, pues yo creo en el libre mercado. Yo creo en la libertad económica de los seres humanos. Claro. Pero es una libertad absoluta. Yo creo que es lo mismo, por ejemplo, alquilar una casa que alquilar un vientre de una mujer. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Si fuera solamente bajo el argumento de la libertad pura y absoluta, ambas serían iguales. Ambas serían lo mismo. Pero cuando entonces entra el crisol de un ecosistema moral, usted dice, no, espérate, es que aquí hay una diferencia y unos límites. Definitivo. Entonces, la libertad de un pueblo realmente se sostiene cuando viene acompañada de unos códigos morales, de una ética, de una virtud.
La libertad sin virtud está destinada a la destrucción del individuo. Y eso es vital comprenderlo. Como el libertario que piense que los seres humanos también pueden, que se les permita comprar cualquier droga, como en San Francisco, que vayan y puedes comprar fentanilo, meterte Esa es la diferencia fundamental entre el liberalismo conservador y el libertarianismo. Esa es la diferencia fundamental, que para el libertarianismo, como te acabas de decir, la libertad es un valor absoluto en sí mismo. Vis a vis el conservador, que obviamente cree en la libertad, pero la cree destinada o la cree para la virtud. La libertad es para la virtud. Sin virtud, sin ese ecosistema moral, verdaderamente volvemos. Entonces todo se vale. Cuando todo se vale, las posibilidades de fracaso son inminentes. Senadora, ha sido verdaderamente un honor conversar con usted. Le auguro el éxito del mundo en este segundo round. Vamos a ver cómo vamos a ver. Vamos a ver si hacen una ceremonia de reconocimiento a los 2 o 3 años. Bueno, el pueblo la eligió de nuevo y es por, ¿verdad? Es por unas razones específicas, así que le auguro mucho éxito, le deseo mucho éxito. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. En redes sociales para que vayan. Bueno, busquen mi nombre, Joan Rodríguez Bebe, y me consiguen en Facebook, en Twitter, en X, y Twitter ya es lo mismo. Exacto. Pero son los lapsus. En Instagram, en YouTube también, y ahí van a encontrar el contenido de mi gestión legislativa. Agradecido. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ya esta otra conversación acá en Dímelo Champ. Me consiguen en todas las redes sociales como José Galíndez PR. Será hasta la próxima.